Ahora tenemos el siguiente ejercicio que nos dice que en el circuito de la figura encuentre B, que es este voltaje que hay acá, y que es la corriente que circula por acá. Si esta carga es, primero, el punto A, una resistencia de 5 ohmios, B, una fuente de voltaje de 5 voltios, positivo arriba, C, una fuente de corriente de 2/3 de amperios, donde la corriente va hacia abajo, y D, una resistencia de 5 ohmios en serie con una fuente de voltaje de 5 voltios, positivo arriba. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Thevenin, es decir, entre estos vamos aquí a desconectar esta carga, primero que todo, y vamos a encontrar el equivalente Thevenin. Vamos a encontrar el equivalente Thevenin acá de esto que está aquí adentro, es decir, el equivalente Thevenin entre estos dos puntos. Es decir, vamos a desconectar acá en estos dos puntos, podemos llamar estos dos puntos A y B, y vamos a encontrar el equivalente Thevenin de lo que está ahí adentro. Es decir, el equivalente Thevenin nos dice que cojamos eso que está ahí adentro y lo reemplacemos simplemente por una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Listo, entonces fíjense, estos son los puntos A y B. Entonces lo que hicimos fue desconectar esto y entre los puntos A y B vamos a reemplazar todo lo que está ahí adentro por esto que está aquí adentro, por una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Pero entonces, ¿qué valores toman esa fuente de voltaje y esa resistencia? Bueno, este toma el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje, fíjense, al desconectar ahí la carga, es el voltaje que encontramos acá. El voltaje de circuito abierto es el voltaje que encontramos entre esas dos terminales, es decir, resolvemos esta parte del circuito para encontrar el voltaje que hay entre esas dos terminales, que si nos damos cuenta, como esos terminales están en paralelo con esta resistencia de 30 ohmios, es el mismo voltaje ahí en la resistencia de 30 ohmios. Es decir, es solucionar este circuito acá para encontrar el voltaje en la resistencia de 30 ohmios. Ese sería el voltaje de circuito abierto y el voltaje de nuestra fuente, el voltaje, sí, de nuestra fuente que, para simplificar el circuito. Vamos aquí a volvernos. El voltaje para simplificar el circuito ahí. Listo. Y la resistencia equivalente. Esta se conoce como la resistencia equivalente. Esa resistencia es la resistencia que nos representa pues, todo lo que está aquí adentro a los terminales A y B. Es decir, toda la resistencia que representa la combinación de resistencias a los terminales A y B. Pero fíjense que hay fuentes, esas fuentes se tienen que apagar, entonces las fuentes de voltaje se ponen en cortocircuito, es decir, se quita la fuente y se cierra ahí, y las fuentes de corriente se abren, es decir, se quita esa fuente y se deja abierto ahí, entonces ya no va a haber corriente y aquí como se cierra ya no va a haber voltaje, eso es lo que se hace. Entonces eso es lo que vamos a hacer, vamos a encontrar la resistencia equivalente y el voltaje de circuito abierto para ese circuito. Entonces comencemos con la resistencia equivalente, listo. Entonces, dado los puntos A y B acá, entonces es la resistencia que nos representa todo esto que está aquí adentro. Para eso entonces apagamos apagamos las fuentes de corriente, listo. Entonces es quitar la fuente, es dejar ahí abierto el circuito, y aquí las fuentes de voltaje las ponemos en cortocircuito, es decir, cerramos ahí el circuito. Entonces fíjense que ya solo me queda todo en términos de resistencias, estas dos las puedo sumar, entonces me queda una resistencia de 30, es decir, solo me va a quedar una resistencia de 30, entonces fíjense, estas dos las puedo sumar, entonces puedo quitar una y dejar solo una, y me va a quedar solo una resistencia de 30 ohmios. Que fíjense que esa resistencia de 30 ohmios ahora me va a quedar en paralelo con esta otra de 30. Fíjense que se tocan en este punto y se tocan aquí en este otro punto. Entonces tengo que hacer el paralelo de esas dos resistencias de 30. Y eso es igual a 15 ohmios. Porque es 30 por 30, 30 por 30 sobre 30 más 30. Y ese es el paralelo de la 30 con la 30, que si lo hacemos da 15 ohmios, listo, como dijimos. Entonces fíjense que entre esos dos terminales solo me va a quedar una resistencia, pues que es la resistencia como tal, la resistencia equivalente. Entonces entre esos dos terminales me va a quedar una sola resistencia, que es
la resistencia equivalente, una resistencia de 15 ohmios por los terminales A y B. Esa es la resistencia que nos representa todo lo que está ahí adentro, a los terminales A y B. Entonces ya aquí tenemos nuestro primer dato del circuito simplificado, que es 15 ohmios. Ese es el primer dato. Ahora tenemos que sacar el voltaje de circuito abierto para sacar el voltaje de la fuente. Entonces ese voltaje dijimos que es el voltaje que hay entre estas dos terminales. Voltaje de circuito abierto. Que sabemos que por lo que está en paralelo con esta de 30 va a ser el mismo voltaje ahí. Voltaje en la de 30. Entonces ese voltaje lo vamos a sacar pues resolviendo este circuito. Entonces fíjense que aquí podemos hacer un análisis de mallas. Podemos aquí poner una malla, aquí poner otra malla. Bueno, esta llamémosla I2, la corriente de la malla I2, y esta la corriente de la malla I1. Pero fíjense que como hay una fuente de corriente entre las dos mallas, se puede hacer una supermalla. Entonces esa supermalla sería pues toda esta supermalla. Entonces vamos a hacer la supermalla I1, I2. Entonces fíjense que podemos comenzar primero con una ecuación que nos relacione I1 e I2, aquí esto es un I2, I1 e I2 con la fuente de corriente. Entonces, como esta I1 va en el mismo sentido, fíjense, va en el mismo sentido que la fuente de corriente, entonces esa queda positiva y esta queda negativa, porque va en sentido contrario. Lo que trato de decir es esto. I1 queda positivo menos I2 negativo y es igual a 5. Es decir, esta es la ecuación que nos relaciona esta corriente de esta malla con esta corriente de esta malla y la fuente. Listo, ahora sí hagamos una ecuación de toda la supermalla. Entonces esa ecuación de toda la supermalla, comencemos con esta parte. Entonces fíjense que esta corriente entra aquí por el negativo de la fuente de 30. Entonces sería menos 30 más 10 por I1, más 10 por I1, y ya, esa es la partecita ahí. Ahora lo de la parte verde, lo de la malla verde. Entonces, fíjense que aquí el voltaje en esta es más 20 por I2, más 30 por I2, más 30 por I2. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, fíjense que hicimos una ecuación para toda la supermalla, relacionando todos los voltajes de la supermalla. Y ya teniendo la relación acá. Entonces, fíjense que de acá puedo despejar alguna variable. Entonces, por ejemplo, despejemos I1. Si despejamos I1, entonces nos queda que I2 más 5. Simplemente pasé a sumar el I2. Listo, ya teniendo I1, pues lo podemos venir a reemplazar acá. Esta ecuación, fíjense que podemos venir a reemplazar en esa ecuación. Entonces nos queda 10 por, aquí estoy reemplazando I1, que es I2 más 5, pues por esta ecuación. Listo, más 22, más 32, y pues paso este 30 aquí al otro lado a sumar. Estaba aquí restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces de aquí simplifico, 10 y 2 más 22 más 32 es 62. 62, de aquí sale un 50 que pasa al otro lado. Como menos 50. Entonces menos 50 más 30 es menos 20. Entonces fíjense que I2 me va a dar igual a menos 20 sobre 60, que es menos un tercio. Y estamos trabajando en amperios. Entonces me quedan amperios. Entonces ya tenemos la corriente I2, esta corriente que está acá. Fíjense que esa corriente es la que circula en los alrededores de la malla. Es la corriente que circula aquí en los alrededores de esa malla. En los interiores de la malla ya pues la corriente cambia. Fíjense que es la fuente de voltaje. Es decir, esta corriente I2 que encontramos es la corriente que va desde este punto hasta este punto de acá. Entonces fíjense que esa corriente es la que pasa por acá por la resistencia de 30 ohmios. Entonces, dada la resistencia de la corriente que pasa por ahí, por ley de Ohm podemos encontrar el voltaje que hay ahí, que es el voltaje de circuito abierto que queremos encontrar. Entonces encontramos que esa corriente es menos un tercio. Menos un tercio de amperes, esa corriente que va por ahí. Entonces, por ley de Ohm, el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje en la resistencia, es igual a la corriente, que encontramos que es menos un tercio de amperio, por la resistencia, que es 30 ohmios,
y esto nos da igual a menos 10 voltios. Menos 10 voltios. Es decir, el voltaje de circuito abierto, menos 10 voltios. El voltaje de circuito abierto es menos 10 voltios. Perfecto, así nos quedó. Entonces, fíjense que ya tenemos el voltaje de circuito abierto, la resistencia equivalente, entonces ya tenemos acá este dato también. Entonces, sabemos que este es el voltaje de circuito abierto. Aquí borremos. Que nos dio menos 10 voltios. Fíjense que para el equivalente Thevenin siempre es positivo arriba, negativo abajo y la resistencia en serie. Así tiene que ser. No podemos poner esta fuente al revés o si no ya nos cambia el tema. Y aquí nos quedó la resistencia equivalente de 15 ohmios. Entonces fíjense que ya tenemos el equivalente Thevenin. Esto es, cogimos y reemplazamos todo esto por esto que está acá, por esa fuente de voltaje y esa resistencia. Esto que está aquí adentro es equivalente a estos dos componentes. Entonces fíjense que ya nos queda más fácil solucionar el circuito. Porque aquí ya podemos conectar cada una de las cosas que nos dicen. La carga, ya podemos conectar la carga. Entonces lo primero nos dice que conectemos como carga una resistencia de 5 ohmios. Entonces conectamos una resistencia de 5 ohmios como carga. Y nos dicen que encontremos la corriente que circula por ahí y el voltaje entre esas dos terminales. Fíjense que este voltaje B es diferente al voltaje de circuito abierto que encontramos. El voltaje de circuito abierto es cuando abrimos ahí el circuito. Este voltaje es cuando ya conectamos cualquier cosa. Es el voltaje que hay ahí. Listo. Y esta corriente I. Entonces vamos a encontrarlo. Entonces fíjense que la corriente, pues tenemos estas dos resistencias en serie. Entonces podemos tener una sola resistencia y ya con el voltaje podemos encontrar la corriente por ley de Ohm. Entonces por ley de Ohm, esa corriente es igual al voltaje, que es menos 10 voltios, sobre la resistencia, que es la suma de esas dos resistencias, porque están en serie. Entonces, 20 ohmios. Y esto es igual a menos 0.5 amperios. Es decir, esa corriente es igual a menos 0.5 amperios. Podemos dejar esa corriente positiva, pero con el sentido contrario. Pero igual como nos la piden en ese sentido, pues dejémosla así, menos 0.5 amperios. Y ese voltaje que está ahí, pues dada la resistencia y la corriente, podemos encontrar ese voltaje. Ese voltaje sería igual a pues la corriente, que es menos 0.5 amperios, por la resistencia, que es 5 ohmios, y eso da igual a, esto es 5 sobre 2, 2.5, perdón, aquí era negativa la corriente, fíjense, la corriente está negativa. Con esos signos así designado, para que se cumpla la convención pasiva de los signos, tienen que entrar por el positivo. Entonces ahí está entrando por el positivo. Entonces estamos bien. Menos 2.5 voltios. Es decir, este voltaje definido con esos signos es menos 2.5 voltios. Ya que si ponemos los signos al revés, pues sería 2.5 voltios. Listo, entonces ya conectamos el primer elemento. Y ya tenemos el voltaje para ese elemento. Ahora hagamos lo siguiente, conectemos el segundo elemento. Entonces al conectar el segundo elemento, ese segundo elemento es, fíjense que nos está diciendo que es una fuente de 5 voltios positivo arriba. Entonces conectamos acá una fuente de 5 voltios positivo arriba. Entonces tenemos que encontrar ese voltaje ahí y la corriente que circula por ahí. La corriente I. La corriente I. Entonces fíjense que acá estas dos fuentes están en serie, entonces lo que puedo hacer es sumar esas fuentes. Entonces fíjense que las dos fuentes tienen, fíjense que si decimos que la corriente circula en ese sentido, si suponemos una corriente que circula así en ese sentido, entonces fíjense que aquí entra por el positivo y aquí entra por el negativo. Entonces lo que hacemos es restarlas. Entonces esa fuente de voltaje, bueno, y dejamos la misma resistencia, que es la resistencia de 15 ohmios, pues cerramos el circuito ahí. Aquí lo que estoy haciendo pues es simplemente sumar las fuentes. Entonces queda menos 10 voltios. Fíjense que dejamos el mismo sentido de esta fuente y aquí entramos por el negativo, entonces le restamos
le restamos esa fuente, entonces queda menos 10 voltios, menos 5 voltios porque entra ahí por el negativo. Fíjense que aquí entramos por el positivo, aquí entramos por el negativo, pues menos 10 voltios, menos 5 voltios y dejamos el mismo sentido pues, por donde entremos positivamente. Y esto es igual a menos 15 voltios. Es decir, me va a quedar una sola fuente de menos 15 voltios. Menos 15 voltios. Y la resistencia. Entonces ya si queremos encontrar la corriente que circula por ahí, pues fíjense que como este voltaje aquí es menos 15 voltios, entonces el voltaje acá sería más menos 15 voltios. O bueno, es el mismo porque está en paralelo. Fíjense que esta fuente de voltaje está en paralelo con esa resistencia, entonces el voltaje también ahí es el mismo, menos 15 voltios, positivo arriba, negativo. Si pusiéramos acá esta verticalmente, pues sería positivo arriba, negativo abajo, igual que acá, positivo arriba, negativo abajo. O como lo tenemos acá, positivo izquierda y negativo derecha, menos 15 voltios. Entonces con el voltaje y la resistencia, pues podemos encontrar la corriente. 15 voltios sobre 15 ohmios, que es igual a menos 1 amperio. Es decir, fíjense que como aquí esto está en serie, entonces esa corriente que circula por ahí está ahí, es la misma ahí que circula por acá, porque también están en serie, entonces es menos 1 amperio. Entonces simplemente reducimos acá las, las fuentes de voltaje pues para poder encontrar la corriente más fácil. Entonces ya nos quedó ahí ya nos quedó cuánto es la corriente, menos 1 amperio. Acá lo que podemos decir es que también esa corriente 1 amperio esa corriente es una corriente I que va subiendo y es de 1 amperio. Lo podemos decir así o lo podemos dejar así. Cualquiera de las dos es equivalente. Perfecto. Y el voltaje ahí, pues ya sabemos que ese voltaje es el mismo de la fuente. Este voltaje entre estas dos terminales, como están en paralelo con la fuente, pues es el voltaje de la fuente, 5 voltios positivos. Y ya tenemos para esa fuente conectada los valores que nos piden. Ahora nos dicen en el punto C que conectemos una fuente de corriente de 2/3 de amperio que vaya hacia abajo. Entonces fíjense, conectamos una fuente de corriente, en vez de la carga, una fuente de corriente 2/3 de amperio con la corriente hacia abajo. Entonces tenemos que encontrar esa corriente, que sabemos que esa corriente pues, es la misma de la fuente. La corriente que circula por este circuito en serie pues es la corriente de la fuente, es 2/3 de amperio. Esa corriente que es la misma de la fuente. El voltaje, para encontrar ese voltaje ahí, pues fíjense que podemos hacer una ley de corrientes de Kirchhoff o un análisis de esa malla, una ley de corrientes de Kirchhoff. Listo, entonces fíjense que aquí ya tenemos el voltaje de la fuente, necesitamos el voltaje acá. El voltaje de esta resistencia, el voltaje de esa resistencia, sabemos que la corriente que circula por esa resistencia es en este sentido, fíjense que va acá y entra en ese sentido la corriente, entonces definimos el voltaje así para que se cumpla la convención pasiva de los signos. Entonces ese voltaje ahí, en esa resistencia es, fíjense que por ley de Ohm, voltaje en la resistencia de 15 sería igual a la corriente que es 2/3 de amperio por la resistencia que es 15 ohmios. Así que esto da 15, 5, 15 sobre 3, 5 por 2, 10. Entonces da 10 voltios. Ese voltaje en la resistencia de 15 da 10 voltios. Con ese sentido de signos, porque hicimos que la corriente entraba por el positivo, entonces por convención pasiva de los signos da positivo. 10 voltios. Perfecto. Entonces como ya nos dieron 10 voltios ahí, podemos encontrar el voltaje de esta resistencia de este componente, que es el mismo voltaje entre las terminales A y B, por lo que está en paralelo con S. Entonces el voltaje B, entonces definamos una corriente, bueno, la corriente como está circulando, así. Entonces fíjense que aquí entramos por el negativo, comencemos por ahí. La corriente está circulando en este sentido. Está circulando en sentido de las manecillas del reloj, esa corriente en esa malla. Entonces entramos aquí por el negativo, entonces queda menos, el voltaje que es menos 10, menos 10, porque entramos ahí por el negativo, y el negativo de la fuente pues es menos 10, el valor de la fuente. Acá entramos por el positivo, entonces más 10, y aquí entramos otra vez por el positivo, entonces más B.
y eso tiene que ser igual a 0, una ley de corrientes de Kirchhoff. Esto acá, 10 más 10 me va a dar 20, pasa al otro lado como menos 20. Menos 20 voltios es el valor B, el valor que estamos buscando. El voltaje acá entre los puntos A y B, o el voltaje también de la fuente corriente. Aquí nos damos cuenta que las fuentes de corriente también tienen un voltaje asociado. Entonces menos 20 voltios. Menos 20 voltios da como tal ese voltaje ahí. Perfecto. También aquí lo que podemos decir es 20 voltios positivo, y pues cambiamos los signos acá, positivo abajo, negativo arriba, y es equivalente. Listo. Ahora tenemos el último caso que nos dice que conectemos una resistencia de 5 ohmios en serie con una fuente de voltaje positivo arriba. Entonces lo que hicimos, fuente de voltaje positivo arriba, negativo abajo, 5 voltios, en serie con una resistencia de 5 ohmios. Entonces fíjense que aquí, para encontrar esa corriente, pues hacemos lo mismo que hicimos allá arriba. Pues aquí, como esto es un circuito en serie, podemos sumar las fuentes de voltaje y las resistencias. Entonces fíjense que me va a quedar una sola fuente de voltaje con una sola resistencia. Solo lo estoy reduciendo para poder encontrar la corriente. Fíjense que al reducirlo la corriente va a ser la misma en el circuito. Al reducirlo esa corriente va a ser la misma corriente I, por lo que están en serie. Entonces si sumo estas dos resistencias, 5 más 15 más 5 es 20 ohmios. Y si sumo estas dos fuentes, que fíjense que tienen el mismo sentido de signos, positivo arriba, ambas, también eso se puede interpretar porque si decimos que la corriente circula en ese sentido, entonces aquí entramos por el positivo, entonces menos 10 voltios por el positivo, y aquí entramos por el negativo, fíjense, aquí entramos por el negativo, menos 5 voltios. Entonces nos queda así, y esa fuente da, si sumamos eso, da pues menos 15 voltios. Queda de menos 15 voltios, que fíjense que es el mismo caso que teníamos acá en esta de acá, que nos había dado menos 15 voltios. La suma de esta con esta. Es el mismo caso. Entramos por el positivo menos esta fuente y ya nos da la fuente por donde entramos positivo, con esos signos, menos 15 voltios. Perfecto, entonces ya con esto, pues la corriente, por ley de Ohm, sería igual al voltaje, que es menos 15 voltios, sobre la resistencia, que es 20 ohmios, y eso es igual a 3 cuartos. 3 cuartos. Y 3 cuartos es igual a 0.75. 0.75 amperios. Perdón, aquí menos 0.75 amperios. Fíjense que hay un menos ahí. Listo, entonces esa corriente circulando en ese sentido es menos 0.75 amperios. Esto es un menos acá. Listo. Que como está en serie es la misma corriente acá en este. Menos 0.75 amperios. Fíjense que estaba definida hacia abajo, pues nos dio hacia abajo. Si podemos decir que la corriente que circula por ese circuito es I hacia arriba con 0.75 amperios y es equivalente. Es totalmente equivalente. Vamos a dejarlo así para dejar solo una respuesta. Listo, y el voltaje entre estas dos terminales, ¿cómo lo hallamos? Pues el voltaje entre esas dos terminales es el voltaje en este nodo de acá menos en el voltaje en este nodo de acá. Entonces, normalmente pues tomamos el de abajo como el nodo de referencia. Entonces, si tomamos este como el nodo de referencia, entonces tenemos que encontrar el voltaje acá para saber cuánto es el voltaje, este voltaje B. Entonces fíjense que podemos sacar el voltaje de la resistencia. El voltaje de la resistencia, podemos sacar el voltaje de la resistencia para conocer el voltaje acá, en ese nodo de ahí. Entonces el voltaje de la resistencia, sabemos la corriente que circula por ahí. Entonces, ese es el voltaje de la resistencia, vamos a llamarlo VR. El voltaje de la resistencia es igual a la corriente que circula por ahí, menos 0.75 amperios. En ese sentido, ¿no? Fíjense, lo definimos en ese sentido. Positivo arriba, negativo abajo, por los 5 ohmios. 0.75 amperios por 5 ohmios, que es 0.75 por 5, 15 cuartos, 3.75. 3.75 menos 3.75 voltios, recordemos, es el voltaje ahí, menos 3
3.75 voltios. Aquí negativo por positivo, pues negativo. Menos 3.75 voltios es el voltaje ahí en este nodo, que es el mismo de la resistencia, por lo que BR menos 0, aquí abajo el voltaje en este nodo, de todo este nodo de abajo es 0 voltios. Entonces, BR menos 0, pues tiene que ser el voltaje de la resistencia. Entonces, BR encontramos que es menos 3.75. Ahora lo siguiente que hacemos es, pues, encontrar el voltaje acá. Como el voltaje de la fuente es 5 voltios, entonces fíjense que 5 voltios tiene que ser igual al voltaje en este nodo, que podemos llamar el voltaje A, menos el voltaje BR. Esto es, como en el lado positivo de la fuente está el nodo BA, pues es BA menos el voltaje del nodo que está en el lado negativo de la fuente, que es BR, menos BR, tiene que ser igual a 5 voltios. Entonces de aquí ya podemos despejar a BA. Entonces BA es igual a 5 voltios menos 5 voltios más BR. Fíjense que pasamos el BR aquí a sumar. Entonces más BR y B sub R, que digo, 5 voltios más BR pues es 5 voltios menos 3.75 voltios. Entonces 5, eso da 5 cuartos, es decir, 1.25. Esto aquí podemos borrar, bueno, eso me da que BA es igual a 1.25 voltios. 25 voltios. Y ese voltaje, pues es el voltaje en este nodo, 1.25 voltios. Entonces, ese sería el voltaje B que necesitamos. Acá este voltaje es 1.25 voltios. 1.25 voltios. ¿Por qué? Porque el voltaje B, fíjense cómo es el voltaje en el lado positivo menos el voltaje en el nodo negativo. Fíjense que en el nodo negativo es 0 voltios y en el nodo positivo es 1.25 voltios. Entonces al hacer esa resta, 1.25 menos 0 pues da 1.25. Este es el voltaje pues en ese nodo de ahí. Y ya pues ese sería todo el ejercicio. Encontramos cada una de las cosas al hacer equivalente TB. Entonces para resumir lo que hicimos fue, primero reemplazamos todo lo que está aquí adentro, o sea, abrimos el circuito, quitamos la carga esta que nos daba, y lo primero que hicimos fue reducir todo lo que está aquí adentro a una sola fuente de voltaje y a una sola resistencia. Lo redujimos con el teorema de Thevenin, que nos dice que pues lo reemplacemos por una resistencia equivalente, que ya sabemos cómo hallar, hay dos métodos, y una fuente de voltaje, que ya sabemos que la fuente de voltaje es el voltaje de circuito abierto, que al abrir esto encontramos el voltaje que hay entre esas dos terminales. Luego, que tuviéramos el equivalente Thevenin, pues conectamos cada una de las cosas que nos decían que era la carga. Entonces primero conectamos una resistencia de 5 ohmios, luego una fuente de voltaje, luego una fuente de corriente y luego una resistencia y una fuente de voltaje. Y ya pues hallamos las cosas que nos pedían, el voltaje y la corriente que circulaba por cada uno de sus componentes que reemplazamos. Eso fue lo que hicimos todo el ejercicio.